Bien, este video corresponde a la clase de teoría de adherencia y de anclajes y empalmes de hormigón armado 1. Bien, en la clase de hoy vamos a ver dos partes. La primera parte correspondiente a todo lo que tiene que ver con la adherencia. Vamos a ver la adherencia como fundamento del hormigón armado. Vamos a desarrollar y explicar los mecanismos resistentes. A partir de ahí vamos a definir una formulación matemática. Vamos a ver bien cuáles son todos los factores que inciden en la resistencia de adherencia. Vamos a explicar la teoría simplificada de la adherencia. Vamos a ver la función de la adherencia en los elementos de hormigón armado y la función de vínculo. En la segunda parte de la clase vamos a ver ya todo lo relacionado a anclajes y empalmes. Vamos a ver los distintos tipos de anclajes y empalmes por adherencia y vamos a determinar las expresiones que se utilizan para el cálculo práctico de anclajes y empalmes. Bueno, repasando un poco la definición de hormigón armado, nosotros sabemos, ¿no?, que el hormigón armado es una combinación resistente entre hormigón y armaduras, eso ya lo han visto en las primeras clases de hormigón, donde el hormigón es el encargado de aportar la resistencia a la compresión y la masa, o sea, es el que nos define la forma de la pieza de hormigón. Y las armaduras son las encargadas de aportar la resistencia a tracción y la ductilidad. O sea, son las responsables de que el hormigón armado tenga una rotura dúctil, es decir, una rotura con aviso justamente previo a la rotura. Para esto las armaduras deben encontrarse en ubicación y cantidad perfectamente establecidas. Por eso siempre decimos que el hormigón armado es un material esencialmente heterogéneo. Justamente la heterogeneidad del hormigón armado es una de sus fortalezas. Para mantener el funcionamiento como material heterogéneo es necesaria la transferencia mutua de los esfuerzos. Es decir, esto es muy importante, nosotros necesitamos que exista transferencia entre hormigón y armadura para que funcione el hormigón armado. Esa transferencia de esfuerzos entre el hormigón y armadura es lo que denominamos adherencia. La adherencia es un fenómeno que se produce en la superficie de contacto entre la barra de armadura y el hormigón que la rodea. Justamente es la que permite la transmisión de esfuerzos entre ambos materiales. Entonces decimos que es esencial para la existencia del hormigón armado. Bien, si no existiera la adherencia entre el hormigón y las armaduras, el hormigón armado sería más una estructura compuesta por dos materiales que un material compuesto, compuesto por dos componentes, ¿no?, acero y hormigón. Para ver esta situación, imaginemos tenemos un elemento de hormigón, como esta viga simplemente apoyada, ¿no?, apoyada acá y acá, una viga de sección rectangular, con una barra lisa de armadura. Incluso se puede suponer que esta se encuentra engrasada, o sea que se mueve libremente dentro de la pieza de hormigón. Cuando cargamos el elemento con la fuerza P, este elemento lo cargamos con una fuerza P en el centro de la luz, la pieza se va a comportar como la suma de ambos materiales, es decir, que cada uno va a aportar resistencia en proporción a su rigidez flexional. Como la rigidez flexional de la armadura es prácticamente despreciable frente a la del hormigón, esta pieza se va a comportar como si fuese una pieza de hormigón simple, o sea, no tiene en cuenta para nada el aporte de la armadura. Este problema, es decir, de transmisión de fuerzas entre acero y hormigón, en este caso lo podemos resolver colocando anclajes, como se ven acá, en los extremos de la barra. En este caso, ante una solicitación P, el esfuerzo de la armadura va a ser constante en toda su longitud y la pieza se va a comportar más como una estructura reticular, es decir, vamos a tener dos bielas de hormigón comprimido y unidas mediante un tensor inferior, que sería este de acá. Que entonces se comporta más como una pieza reticular y no se comporta como un material compuesto. Si bien este caso no puede decirse que constituye hormigón armado, es un caso similar al del hormigón pretensado con armaduras no adherentes. Bien, a efectos de poner en evidencia la transferencia de esfuerzos entre el hormigón y la armadura, se puede imaginar la siguiente experiencia. Supongamos que tenemos un cubo de hormigón con una armadura embebida dentro de este cubo.
Si nosotros aplicamos una fuerza P a la barra para intentar extraerla del cubo, se observa una cierta resistencia. Evidentemente, esta resistencia tiene que materializarse en la superficie de contacto entre la barra y el hormigón. Es decir, es una fuerza rasante o tangencial entre ambas superficies. Entonces, si esa fuerza la aplicamos en la superficie de contacto, obtenemos la tensión de adherencia, que se llama tau sub B. Aquí tenemos entonces la tensión de adherencia tau sub B, que es igual a la fuerza P que nosotros aplicamos, dividido la superficie de contacto, que no es otra cosa que el diámetro el perímetro, perdón, de la barra por una unidad de longitud X. La resistencia de adherencia es fundamental en tres aspectos del hormigón armado. Por un lado, hace posible la existencia de los anclajes y empalmes de armadura. Es el encargado de generar el vínculo entre el hormigón y el acero. Y por otro lado, también es fundamental en el control de la fisuración. Es muy importante controlar la fisuración en estructuras de hormigón armado por un tema de durabilidad, justamente para que las armaduras no se corroan y la estructura pierda resistencia, y también por un tema de aspecto visual. O sea, no es agradable tener una estructura de hormigón armado con fisuras que se pueden ver, que uno las pueda ver a simple vista. Por todo esto decimos que la adherencia es el objetivo para mejorar el funcionamiento del hormigón armado. Bueno, entonces ahora sí ya nos vamos a enfocar en el procedimiento de análisis. Como les decía al comienzo de la clase, primero vamos a hacerte una descripción del comportamiento experimental del fenómeno. Vamos a hacer una descripción del mecanismo resistente, tanto para barras lisas como para barras conformadas, viendo las curvas tensión de adherencia en función del desplazamiento relativo para cada una de las barras. Vamos a determinar una formulación matemática, o sea, a partir de esta descripción del mecanismo resistente, vamos a tratar de expresar o de llegar a una fórmula de cálculo que nos permita cuantificar la tensión de adherencia. Realizando un ensayo como el descrito anteriormente, es posible representar gráficamente la tensión tau sub B de adherencia en función del desplazamiento relativo S. Aquí vemos en esta diapositiva un ensayo de pull-out test. Pueden ver, ¿no es cierto?, acá que tenemos la probeta de hormigón y acá le aplicamos la fuerza de extracción. A partir de estos ensayos, entonces, es que podemos definir los gráficos tau sub B en función de S, desplazamiento relativo S. Bien, en esta diapositiva vemos cómo eran los primeros ensayos que se realizaron de adherencia. Ven, acá tenemos un cubo de hormigón definido de 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros de altura, con una barra de acero dentro de esta masa de hormigón. En este caso sin estribos y acá con un estribo en espiral. Estos ensayos se realizaron en torno al año 1904, fueron realizados por Morse, que era un ingeniero que trabajaba para la firma Weiss y Freytag. Ya en estos primeros ensayos ya se distinguían dos tipos de rotura, una que se llamaba pull-out y la otra splitting, o por generalización de fisuras longitudinales. Ahora más adelante vamos a ver estos dos tipos de rotura. Bien, acá en esta diapositiva podemos ver cómo era el ensayo de pull-out primitivo, que tenía el inconveniente, como pueden ver en la figura A, que se generaba una concentración de tensiones acá en el hormigón, en las proximidades del plato de apoyo. Esto lo que genera es una compresión del hormigón contra la barra de acero, que lo que hace es incrementar la resistencia de adherencia. O sea, nos aleja bastante del comportamiento de las barras en una estructura real. Bueno, entonces este ensayo se ha ido perfeccionando y mejorando hasta llegar
al ensayo ya normalizado. Como pueden ver, es en el que se ve en la figura B, donde lo que se hizo justamente para evitar la alteración del hormigón cerca del plato de apoyo, es que se colocó una vaina de plástico en el primer tramo de la barra, y de esta manera entonces ya se localiza lo que es el contacto entre acero y hormigón, ya una zona interior de la probeta de ensayo. Bien, entonces a partir de estos ensayos yo les decía que lo que hacemos es determinar las curvas tau sub b en función del desplazamiento relativo S. Acá podemos ver una curva para barra lisa y otra curva para barras conformadas. En el caso de las barras lisas, para tensiones de adherencia bajas del orden de la mitad de la resistencia a tracción del hormigón, el desplazamiento relativo es muy pequeño y depende también mucho del lugar donde se lo mira. La tensión de adherencia alcanza un valor máximo y a partir de ahí, y suponiendo que la probeta de hormigón no rompe, se produce un descenso de la resistencia con un aumento muy grande de los desplazamientos relativos. Ese sería el tramo descendente de la curva. En el caso de las barras conformadas, que es la curva que está en rojo, para tensiones pequeñas el comportamiento es prácticamente igual al de las barras lisas, aunque se alcanza una tensión un poquito más grande. Luego se produce una pérdida de rigidez, es decir, hay un mayor aumento de los desplazamientos relativos, hasta que se alcanza el valor máximo de tensión de adherencia correspondiente a la carga de rotura, y también allí, suponiendo que la probeta de hormigón no rompe, se produce la curva descendente. En ambos casos, aunque en mucha mayor medida para las barras conformadas, los diagramas de tau sub b en función de S están muy influenciados por una gran cantidad de factores, que después los vamos a ir analizando uno por uno, como son la calidad del hormigón, las dimensiones de los elementos, el proceso de hormigonado, etc. Bueno, el pull-out test es un ensayo que es simple, económico y nos permite estudiar una gran cantidad de aspectos vinculados con la adherencia, pero es evidente que no se ajusta al comportamiento real de una barra de acero dentro del hormigón en una estructura convencional. Entonces, con el objeto de desarrollar un ensayo que sí se asemeje más a una estructura real, es que se ideó este otro ensayo que se lo llama beam test, que acá podemos ver en esta imagen su versión normalizada. Como pueden ver, es una viga que está simplemente apoyada con una barra de acero en su interior, en la zona traccionada, donde los extremos de la barra están embebidos en tubos plásticos y el centro solamente, o esos dos pedazos centrales, como se pueden ver acá, este de acá y este de acá, están en contacto íntimo con el hormigón. Entonces la fuerza T, esta fuerza T que tenemos acá en la armadura, es perfectamente determinable a partir de la medición de la carga P que nosotros le aplicamos, su distancia al apoyo también está medida, y como la compresión en el hormigón se hace a través de este mecanismo, también podemos calcular perfectamente el brazo de palanca. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar perfectamente el valor de la fuerza T y a partir de ahí también poder trazar las curvas tau sub b en función de S. Existen también otro tipo de ensayos. Acá podemos ver en este primer esquema que se ve acá, que sería también un pull-out test, pero lo que se ha hecho es que se limita al mínimo la longitud de contacto entre acero y hormigón. Entonces lo que podemos decir es, se supone que la tensión de adherencia en esta pequeña longitud es constante. Esa longitud es aproximadamente igual al diámetro de la barra. Otros tipos de ensayos son estos que se pueden ver acá, donde lo que se logra en estas probetas es que tanto el acero como el hormigón estén traccionados. Entonces no tenemos el inconveniente que yo les comentaba anteriormente de las compresiones o el confinamiento del hormigón contra la barra de acero, que eso incrementa mucho la resistencia de adherencia. Bueno, ahora entonces vamos a pasar ya a definir el mecanismo resistente. Durante el proceso de extracción de una barra de la masa de hormigón se producen distintos mecanismos mediante los cuales puede suponerse que se materializa la resistencia.
Normalmente este mecanismo resistente suele no ser único, ni aun cuando lo fuera, a veces resulta sencilla su descripción. Y además siempre nos va a quedar la duda si el mecanismo que nosotros supusimos es el que se produce en la realidad. En el caso de la resistencia de adherencia se producen distintos mecanismos resistentes según sea el tipo de barra, el esfuerzo aplicado o el desplazamiento relativo que tenga lugar. Cuando se describe un mecanismo resistente vinculando la resistencia de adherencia con el desplazamiento relativo, siempre se lo hace suponiendo que la longitud de la barra es lo suficientemente pequeña, como les decía hoy, aproximadamente igual al diámetro de la barra, como para poder admitir que dicho mecanismo es el mismo en toda su longitud. Eso nos simplifica mucho las cosas. Entonces, la descripción de un mecanismo resistente es conveniente para la interpretación del fenómeno y sobre todo porque nos permite cuantificarlo, nos permite saber cuánto vale esa resistencia. Bien, aquí tenemos entonces la curva tau sub b en función de S para el caso de barras lisas. Hoy teníamos las dos curvas, ¿no es cierto? Teníamos la de barras lisas y barras conformadas, acá estamos viendo solamente la de barras lisas. Bien, para valores relativamente bajos de la tensión de adherencia, como les decía hoy, del orden de la mitad de la resistencia a tracción del hormigón, acá está indicado, ¿no? Entre 0,2 a 0,8 de FST, es la resistencia a tracción del hormigón. El mecanismo que produce la resistencia de adherencia es el pegado, es decir, es un fenómeno físico-químico que tiene lugar entre las moléculas de ambos materiales, es decir, de acero y de hormigón, más que de hormigón, bueno, de la pasta de cemento, que es la que se encuentra en contacto íntimo con el acero. Al depender del contacto entre la superficie y la pasta de cemento, el valor de esta resistencia máxima de pegado, tau sub A, va a depender en gran medida de las características del hormigón en estado fresco. Los desplazamientos relativos entre acero y hormigón son extremadamente pequeños, del orden molecular, es decir, no se pueden medir, imposibles de medir. A este fenómeno de pegado también se le agrega un efecto de engranamiento entre las irregularidades de la barra, que por más que sea lisa tiene sus irregularidades, y la pasta de cemento que se encuentra dentro de ellas. Bueno, como decíamos hoy, una vez superada esta tensión máxima tau sub A, o sea, una vez superada la resistencia de pegado, la barra comienza a deslizarse, generándose un efecto friccional, debido también a estas irregularidades propias de la barra. La resistencia disminuye abruptamente y los desplazamientos relativos se hacen importantes. Esta segunda etapa de resistencia friccional es muy variable con la magnitud de la presión transversal que hay entre el hormigón y el acero, producto de la retracción por secado o de efectos externos. Bueno, entonces ahora vamos a ver ya el mecanismo resistente en barras conformadas. Barras conformadas son barras que son intencionalmente rugosas, o sea, siempre como las barras conformadas o corrugadas, como se llamaban anteriormente, aumentan mucho la resistencia de adherencia, se han venido estudiando intensamente a lo largo de los años una gran cantidad de configuraciones justamente para generar esa rugosidad superficial. Ahora después vamos a ver más adelante que, bueno, todo el tema de las barras conformadas de los nervios o de las aletas está totalmente estipulado la separación, la inclinación que tienen que tener. Entonces, en las barras conformadas, el mecanismo correspondiente a las tensiones bajas de adherencia, es decir, este tramo OA, es el mismo que para el caso de las barras lisas. Tenemos un efecto de pegado. Una vez vencida la resistencia de pegado, se genera un efecto tope entre los nervios de la barra conformada y el hormigón que la rodea. En realidad, más que el hormigón, sería, por las dimensiones que tienen los nervios, estaríamos hablando del mortero de hormigón. Ese sería ya el tramo que va desde A hasta C, ¿no es cierto? Tenemos presiones localizadas, presiones en el hormigón localizadas en los nervios, que es lo que llamamos efecto tope, pero ahora lo vamos a analizar. Tenemos un incremento de resistencia, pero con una pérdida de rigidez. Y luego tenemos el último tramo hasta llegar al punto D, que es el punto de rotura, y después, bueno, según el tipo de rotura, va a variar el tramo descendente de la curva.
este efecto de acuñamiento, o sea, acá podemos ver una, ¿no es cierto? Esta es la barra de acero con una fuerza tratando de extraerla de la masa de hormigón. Esto genera entonces lo que yo les decía recién, este efecto tope del mortero que rodea la barra contra los nervios. Acá lo pueden ver un nervio con la fuerza aplicada contra el nervio, acá más grande. Este efecto entonces de acuñamiento producido por la compresión del hormigón contra los nervios genera tensiones principales de tracción en dirección ortogonal a la compresión, es decir, esto genera tracciones en este sentido. ¿Esto qué hace? Que a medida que aumenta la fuerza de extracción de la barra, este esfuerzo va a ir aumentando hasta que en algún punto se alcanza la resistencia a tracción del hormigón. Entonces, ¿qué pasa? El hormigón se fisura. Ahí alcanzamos ese punto B de la curva que yo les marcaba recién. Entonces lo que va a hacer es van a aparecer pequeñas fisuras transversales troncocónicas. Estas fisuras que se forman, como yo les decía recién, en las puntas de los nervios, tienen un ángulo de aproximadamente 45 grados con respecto al eje longitudinal de la barra y constituyen un tronco de cono. Suelen ubicarse preferentemente en las puntas de los nervios donde se produce una mayor concentración de tensiones. Entre estas fisuras lo que se generan son bielas de hormigón comprimido. Estas bielas de hormigón entre fisuras transmiten su esfuerzo al hormigón que los rodea, generando esfuerzos de tracción que pueden representarse a través de este anillo que vemos acá. ¿Está claro entonces? Nosotros tenemos estas bielas comprimidas que trasladan el esfuerzo al hormigón que rodea la barra, generando tracciones que lo que hacen es producir estas fisuras longitudinales. Si seguimos aumentando la carga, va a ir aumentando la resistencia, siempre con esta pérdida de rigidez cada vez más grande, hasta que llegamos a la rotura en el punto D. Esta rotura, como les decía recién, se puede producir de dos maneras diferentes. Una puede ser por la generalización de una fisura longitudinal que alcanza toda la sección de hormigón. Esa es la que se llama la rotura tipo splitting, que sería esta situación de acá, es esta curva que vemos acá, una rotura por tracción, por generalización de fisuras longitudinales. Y el otro tipo de rotura es una rotura por corte del hormigón o del mortero ubicado entre los nervios. Esa se la llama rotura por arrancamiento, que dependiendo del confinamiento transversal que pueda tener la barra que estemos ensayando, esta curva se hace más o menos tendida. O sea, a medida que aumenta el confinamiento transversal, eso hace que se incremente la resistencia y la curva quede más por acá arriba. Bien, bueno, no, acá solamente estamos viendo nuevamente, como les decía recién, este es el modelo de Teffer, que yo les decía con las bielas de hormigón comprimido que transmiten el esfuerzo al hormigón que rodea la barra, generando esfuerzos de tracción que generan estas fisuras longitudinales. Bien, entonces acá lo que les decía recién, que tenemos los dos tipos de rotura, uno que es rotura por tracción del hormigón, lo llamamos estado 4B, y si no tenemos un estado 4C, que es la rotura por arrancamiento, con gran confinamiento, en un caso con gran confinamiento del hormigón que rodea la barra, y más o menos el valor de la resistencia residual por roturas por arrancamiento es del orden de 0,15 a 0,3 de FC. Acá podemos ver entonces, esta es una probeta de hormigón cortada por la mitad. Ven, acá tenemos la barra de acero que está en contacto con el hormigón y acá tenemos un tubo plástico. Y acá podemos ver bien esquemáticamente los dos tipos de rotura que yo les decía recién. Esta es una rotura por propagación de fisuras longitudinales y esta es una rotura por arrancamiento, donde tenemos una resistencia residual de hormigón con hormigón.
y sale la barra con el hormigón adherido. En el caso de las vigas de hormigón armado es más común la rotura por generalización de una fisura longitudinal que por el desprendimiento directo, que es ese otro ejemplo que veíamos recién. Estas fisuras se pueden dar según, esto lo vamos a ver después también cuando veamos la parte práctica, se pueden dar según la cantidad de hormigón que rodea la barra, vamos a ver cuáles son los puntos más débiles. Entonces se puede producir una fisura en el plano vertical, como sería en este caso, o si yo ya tengo en una sección una gran cantidad de armadura, se puede generar la propagación de las fisuras en las caras de la viga. Bueno, y también, bueno, es una rotura por propagación de fisuras longitudinales. Bueno, a partir entonces del comportamiento experimental que hemos visto y de los mecanismos resistentes, podemos ya intentar una expresión de cálculo que nos permita representar analíticamente el problema y ya resolver situaciones concretas. En el caso particular de la adherencia, esta formulación no fue muy sencilla y eso se ve en que existe una gran cantidad de expresiones, todas bastante diferentes y con un cierto grado de complejidad para su manejo. A mí me resulta práctico mostrarles, así a modo de ejemplo, la relación tensión de adherencia deslizamiento propuesta por el código modelo SEB 90, porque se asemeja bastante, ¿no es cierto?, a la curva que estuvimos viendo recién cuando vimos el mecanismo resistente, cuando vimos el comportamiento experimental. Entonces, acá podemos ver que se le dan distintos valores a tau, a la tensión de adherencia, según el valor del desplazamiento relativo. Entonces tenemos un valor de tau para desplazamientos relativos entre un límite entre 0 y un límite S1. Ahora vamos a ver cuáles son esos límites. Después se alcanza el valor máximo, o sea, esta primera parte, ¿no es cierto?, era lo que veíamos hoy con el efecto de pegado. Después tenemos una pérdida de rigidez ya con efecto tope hasta alcanzar el máximo valor y luego tenemos una resistencia residual. Entonces nos da después un valor de tau igual a tau máximo para desplazamientos relativos entre S1 y S2 y ya un valor de la curva descendente para valores de desplazamientos relativos entre S2 y S3 y ahí después sí nos queda un valor tau igual a tau sub f ya para desplazamientos relativos mayores que un cierto valor S3. Entonces acá esta tablita nos da los distintos valores de los desplazamientos relativos, S1, S2, S3, este coeficiente exponencial alfa, y los valores de tau máximo, que están todos en función de la resistencia a compresión del hormigón. Ven que vale 2 por raíz de F'C, 1 por raíz de F'C, 2,5 raíz de F'C, 1,25 raíz de F'C. Acá hace una división entre lo que es hormigón no confinado y hormigón confinado. ¿Esto qué nos va a marcar? O sea, nos va a marcar la diferencia en el tipo de rotura. En el caso de un hormigón no confinado, se va a producir una rotura por tracción, la que llamamos splitting, quiere decir es una rotura por propagación de una fisura longitudinal. Justamente el hormigón, al no estar confinado, al no tener o estribos que rodeen a la armadura que se esté ensayando, hace que estas fisuras de tracción se propaguen. Entonces vamos a tener una rotura por tracción. Y después si no tenemos hormigón confinado, que se va a producir una rotura por arrancamiento, que era el otro tipo de rotura que habíamos visto, que se lo llama pull-out. Esto se da en el caso de tener un recubrimiento aproximadamente igual al diámetro de la barra y una armadura transversal mínima. Además de esto, nos hace una división entre buena adherencia o mala adherencia. Este es uno de los factores que inciden en la resistencia de adherencia, que también lo vamos a ver ahora más adelante, cuáles son los casos de tener buena adherencia o mala adherencia. Entonces, bueno, en función de todos estos parámetros son los valores límites de los desplazamientos relativos y a partir de ahí podemos determinar directamente el valor de la tensión de adherencia. Acá podemos ver distintas curvas
de tau sub b en función del desplazamiento relativo S para las situaciones que yo les marcaba en esa planilla que vimos recién, en esa tabla que vimos recién. Entonces tenemos las 4 situaciones de hormigón confinado y hormigón no confinado. Entonces tenemos los dos tipos de rotura, por arrancamiento o por propagación de fisuras longitudinales. Y las dos situaciones de buena o mala adherencia. Entonces ven cómo varían cada una de las curvas para las distintas situaciones. Bueno, estas son las curvas, las expresiones que nos dan el código modelo 2010, PIB-MC 2010. Bueno, y también acá vemos, entonces tenemos distintas curvas según los tipos de rotura, pull-out o splitting. Para el caso de rotura por propagación de fisuras longitudinales, se dan dos situaciones. Un hormigón sin confinar, obviamente con una resistencia de adherencia menor, y un hormigón ya confinado, que sería esta curva que vemos acá, que sería un hormigón que tiene estribos, o sea, el hormigón está confinado mediante estribos. Y bueno, y también nos da la tabla para los dos tipos de roturas, pull-out y splitting, con los distintos valores de los desplazamientos relativos y el coeficiente alfa y el valor de tau máximo. Otro enfoque que resulta aplicable en buena parte de los casos prácticos es la teoría simplificada de la adherencia. ¿Qué nos dice esta teoría? Consiste en suponer que la tensión de adherencia se opone al desplazamiento relativo S y su valor es constante para cualquier desplazamiento S. Hoy, recién en las curvas que veíamos del reglamento SEB y del Eurocódigo, teníamos diagramas, ¿no?, de este tipo, donde la tensión de adherencia era variable para distintos valores del desplazamiento relativo. Bueno, la teoría simplificada de la adherencia toma un valor constante, o sea que si ese desplazamiento relativo vale 0, la tensión va a valer 0. Y si ese es distinto de 0, independientemente del valor que tenga, tau sub b va a tener un valor constante. Si aplicamos esto a un elemento diferencial de longitud de barra, de X, nosotros tenemos en un extremo de la barra aplicada una fuerza P. A un diferencial de X vamos a tener un esfuerzo P más D sub P. Este diferencial de fuerza D sub P, ¿a qué va a ser igual? Al área de la barra, a su vez, por su tensión. Es un diferencial de tensión en la armadura. El área de la barra es pi por dB al cuadrado sobre 4 por ese diferencial de tensión en la barra. ¿Con qué equilibro este diferencial de fuerza? Lo tengo que equilibrar con la tensión de adherencia aplicado en el área donde actúa. Entonces, simplificando de esta expresión, nos queda que la tensión en la barra de acero, diferencial de tensión en la barra de acero, es igual a 4 sobre dB por tau sub b, tensión de adherencia, por diferencial de X. Si nosotros decimos que la tensión de adherencia es constante, o sea, aplicando la teoría simplificada de la adherencia, si decimos entonces que la tensión de adherencia es constante, la variación de tensión en la barra va a ser lineal, que es esta expresión que tenemos acá. Si nosotros ahora tenemos una masa, un bloque de hormigón con una barra en su interior y aplicamos una fuerza P tratando de extraer la barra de acero de la masa de hormigón. La tensión en la barra, o sea, acá tenemos graficado la tensión en la barra en función de la distancia X y la tensión de adherencia en función de la distancia X. Esto entonces vemos que la tensión en la barra va a disminuir o disminuye linealmente hasta hacerse nula. En ese punto la tendencia al desplazamiento desaparece. Por lo tanto, en ese punto, si no tengo desplazamientos relativos S, tau sub b vale 0, aplicando la teoría simplificada de la adherencia. ¿Esto qué nos demuestra? Que solo un trozo inicial de la barra se encuentra comprometido en la resistencia a la extracción. O sea, yo aplico una fuerza P, trato de sacar la barra, voy a tener una tensión en la armadura que es variable hasta hacerse 0,
y en ese punto yo ya no tengo más tensión de adherencia, la considero constante hasta ese punto. Bueno, como ya hemos dicho, existe una gran cantidad de factores que intervienen en la resistencia de adherencia entre barras de armadura y hormigón. Algunos de estos factores dependen de las características propias de los materiales involucrados, tanto del acero como del hormigón. Hay otros factores que dependen de los esfuerzos a los que estén sometidos los materiales, como así también la forma de aplicación de las cargas y el desarrollo en el tiempo, y también de la geometría del conjunto de armadura, barra de armadura, hormigón. Vamos ahora a hacer una descripción de los factores más importantes que inciden en la resistencia de adherencia. Bueno, como primer punto tenemos la forma de la sección transversal de la barra. Si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, decimos que la resistencia es un fenómeno que se produce en la interfase entre armadura y hormigón, uno podría pensar en primera instancia que las barras que tengan mayor perímetro deberían tener un mayor rendimiento frente a la adherencia. La experiencia ha demostrado todo lo contrario. A partir de ensayos que se han realizado, mostraron que las planchuelas, ¿nos ven? Acá tenemos una planchuela, una barra cuadrada y una barra circular. Bueno, una gran cantidad de ensayos han demostrado entonces que las planchuelas presentan menor resistencia de adherencia que las barras cuadradas o circulares de igual área, ¿no? Siempre suponiendo la misma sección, centímetros cuadrados de acero. Esta situación se puede atribuir a las concentraciones de tensiones en las aristas vivas de los vértices que producen, bueno, justamente que se produce esta concentración de tensiones en las aristas en el hormigón que rodea a la barra. Eso debilita mucho la resistencia de adherencia. Bueno, además sabemos que esta no es la única razón para preferir barras de sección circular a barras de otra sección. Tenemos también otras ventajas como la menor interferencia para el desplazamiento del hormigón durante el llenado y también que que no tenga planos preferenciales de doblado, bueno, y muchas cosas más. Entonces, de ahora en adelante vamos siempre a hacer referencia a barras de sección circular. Bueno, otro factor que incide en la resistencia de adherencia es el diámetro de la barra. Se ha comprobado también experimentalmente que a mayor diámetro de barras, la resistencia de adherencia disminuye. El reglamento CIRSOC 20105 considera que para diámetros de barra mayores a 16 milímetros tenemos una disminución en la resistencia de adherencia del orden del 25%. Acá tenemos resultados en este gráfico, vemos resultados de ensayos de diámetros de la barra en función de la tensión de adherencia y vemos como para diámetros más grandes la resistencia disminuye. Otro factor muy importante es la conformación superficial de las barras. La rugosidad superficial de las barras mejora sensiblemente su resistencia de adherencia. En esta imagen podemos ver los distintos tipos de barras conformadas que ensayó este señor Adams en el año 1913. Realizó más de 1500 ensayos sobre barras con las más diversas formas de sección transversal y conformación superficial. Acá tenemos las barras puestas en sentido longitudinal y la sección transversal de cada una de estas barras. Bien, la sección transversal de los nervios, tanto su altura, su inclinación, su separación, inciden fuertemente en la resistencia de adherencia, tanto mejorándola como empeorándola como consecuencia de las concentraciones de tensiones en el hormigón. Es por esto que han sido motivo de permanente estudio, dada la importancia económica que significa mejorar la resistencia de adherencia de una barra de acero para el hormigón. En la actualidad, la conformación superficial de las barras está constituida por nervios que no difieren mucho entre los distintos fabricantes. Acá podemos ver entonces, esta es la sección corte longitudinal de la barra, ven estos nervios transversales y después tenemos acá los nervios longitudinales. Acá tenemos una sección transversal donde se pueden ver también los nervios transversales y los nervios acá longitudinales. A efectos de cuantificar la conformación superficial,
se ha introducido un factor que se denomina área relativa del nervio, FR, que tenemos acá. Este factor se define como el cociente entre el área del nervio proyectada según el eje longitudinal de la barra, FR, que serían estas áreas que están acá hacheadas, rayadas. Entonces, es el cociente entre el área del nervio proyectada según el eje longitudinal de la barra y la superficie lateral de la barra. Superficie lateral de la barra es pi por el diámetro de la barra por c sub s, que es distancia entre dos nervios. También puede expresarse este factor, este área relativa del nervio, FR, se lo puede expresar en forma aproximada como un coeficiente gamma por HS dividido C sub S. Gamma normalmente vale aproximadamente 0,5 y HS es la altura del nervio transversal. Se ha observado experimentalmente que a medida que aumenta este coeficiente FR, aumenta la resistencia de adherencia, pero también aumenta la fragilidad de su rotura, razón por la cual se debe limitar este valor. En este gráfico podemos ver el valor del factor FR en función de la resistencia de adherencia para barras de distinto diámetro. Pero vemos que a medida que FR aumenta la tensión de adherencia. En Argentina, las normas IRAM establecen todas las dimensiones de los nervios en función del diámetro nominal de la barra. Acá lo podemos ver todo indicado en esta tabla. Vemos entonces, según el diámetro nominal de la barra, por un diámetro menor o igual a 12 milímetros o un diámetro mayor a 12 milímetros, nos dan las medidas tanto de los nervios longitudinales como de los nervios transversales. Ancho y altura, la separación promedio máxima, en los nervios transversales, la separación promedio máxima, también ancho y altura, el ángulo de inclinación y el ángulo de flanco. La calidad de la superficie de la barra, independientemente de la conformación superficial que vimos recién, tiene una fuerte incidencia en la resistencia. La oxidación o la corrosión incipiente que puede llegar a tener las barras de acero, producto de una permanencia de las barras en la intemperie, mejora las condiciones de adherencia. ¿Ven? Es este primer piquito que vemos acá con esa corrosión incipiente. Sobre todo en el caso de las barras lisas. Esto seguramente se debe a un ligero aumento en la rugosidad superficial de las barras. Ya una corrosión significativa produce una caída importante de la resistencia de adherencia debido al desprendimiento de las partículas, de la exfoliación del acero corroído. Cuando una barra de acero se oxida, se produce esa exfoliación que hace que se incremente la sección de la barra y hace que se despegue del hormigón que la rodea. Entonces ahí se pierde fuertemente el contacto entre acero y hormigón y obviamente se pierde la resistencia. Y también el problema es que cuando se produce la corrosión de una barra, se disminuye el tamaño de los nervios en el caso de las barras conformadas. Entonces, desde el punto de vista práctico, es importante tener en cuenta que esa pequeña oxidación que puedan llegar a tener las barras acopiadas a la intemperie durante la obra no producen disminución de la resistencia de adherencia. Es más, se puede lograr este pequeño incremento. Sí, en cambio, el elevado nivel de corrosión, que significa que las barras presentan partículas sueltas y una disminución de la sección de los nervios, lo que por su pequeño tamaño sufren mayormente la pérdida de sección. Ya ahí sí, entonces, con una corrosión incipiente, empezamos a tener una disminución bastante grande de la resistencia de adherencia. El caso de barras recubiertas con recubrimientos epoxídicos reduce sensiblemente la resistencia de adherencia. Los recubrimientos epoxídicos reducen la adherencia al 60%. En nuestro país no se comercializan barras con revestimientos epoxídicos. Este tipo de productos se utilizan en países donde se emplean sales anticongelantes en las rutas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de los tableros de puentes o en losas de estacionamientos. También tenemos el caso de barras galvanizadas. O sea, el galvanizado de las barras
produce una pérdida importante de adherencia en barras lisas y muy chiquita o muy pequeña en barras conformadas. La presencia también de grasas y aceites en la superficie de contacto reduce sensiblemente la resistencia de adherencia. Entonces, en el caso de barras donde se las recubrió con algún tipo de aceite o alguna grasa, justamente para protegerlas de la corrosión, se las debe limpiar antes de, una vez colocadas en el encofrado, se las deben limpiar con agua a presión para quitar todo ese exceso de grasas o de aceites que también reducen bastante la adherencia. Bueno, otro factor a analizar es la tensión en la barra. El estado tensional de la barra tiene alguna incidencia sobre la resistencia de adherencia. Si nosotros traccionamos una barra, se produce una contracción transversal de la barra debido al efecto de Poisson. Al contraerse transversalmente la barra hace que disminuya la resistencia de adherencia. ¿Por qué? Porque tiende a despegarse del hormigón que la rodea. Lo contrario ocurre en el caso de barras comprimidas. Si yo comprimo la barra tiende, también por efecto Poisson, tiende a expandirse, es decir, se pega más contra el hormigón y eso hace que se incremente la resistencia de adherencia. También, bueno, en el caso de las barras de pretensado por adherencia, el pretensado pretesado, el efecto es inverso cuando se libera la tensión en las barras para producir la transferencia del pretensado. Lo que se produce es un acortamiento de la barra, o sea, cuando yo libero la fuerza de tracción que apliqué a los cables de pretesado, libero esa fuerza, entonces la barra tiende a cortarse y por eso entonces también tiende a expandirse y con eso hace que mejore la resistencia de adherencia. La magnitud de esta resistencia depende de la conformación superficial de las barras. Cuanto mayor es la rugosidad, menor es el efecto de la tensión en la barra. Otro factor es la temperatura. No es sencillo realizar ensayos de adherencia en probetas que estén sometidas a temperaturas distintas de la temperatura ambiente. Sí, lo que se han hecho son ensayos de elementos que han sido sometidos a muy altas temperaturas del orden de los 800 grados centígrados o muy bajas del orden de los menos 150 grados centígrados y luego se los ensaya a temperatura ambiente y se comprueba los efectos de esas variaciones de temperatura. Lo que se ha obtenido de todos estos ensayos es que probetas sometidas a temperaturas muy altas, mayores a los 400 grados centígrados, se produce una disminución de la resistencia del orden del 50% de su valor en condiciones normales. Y por otro lado, las bajas temperaturas producen una mejora en la adherencia. La calidad del hormigón tiene una incidencia importante en la resistencia de adherencia. Como ya lo dijimos anteriormente, no solamente por las propiedades en estado endurecido, sino también por las correspondientes al estado fresco, como se acuerdan cuando vimos el efecto de pegado. Inciden los tipos y las cantidades de agregados finos y gruesos y también la cantidad de agua de mezclado. También, bueno, las características del hormigón endurecido tienen importancia en la resistencia de adherencia. Cuando la adherencia es debida al efecto tope en los nervios de la barra, o sea, cuando tenemos la rotura tipo pull-out, la resistencia a compresión del hormigón va a tener una vinculación directa con la resistencia de adherencia. En cambio, cuando el agotamiento de la adherencia se debe a la generalización de una fisura longitudinal, en el caso de rotura splitting, en este caso la resistencia va a tener relación directa con la resistencia a tracción del hormigón. Bueno, en esta figura puede verse que para relativamente pequeñas longitudes de embebimiento, ven que tenemos la relación entre la longitud de barra embebida dividido el diámetro igual a 10, la adherencia resulta prácticamente una función lineal de la resistencia a la compresión del hormigón para cualquier valor de desplazamiento relativo. Ven, acá tenemos desplazamientos relativos de 0,01 milímetro, 0,1 milímetro. A medida que aumenta la resistencia a compresión del hormigón, aumenta casi linealmente la resistencia de adherencia. Otro factor importante también es la posición de la barra frente al hormigonado. ¿Se acuerdan que yo hoy les hablaba de buena y mala adherencia cuando veíamos la expresión del CEP 90?
Bueno, esto se debe a que el asentamiento que sufre el hormigón fresco hace que debajo de las barras, como es en este caso, ¿ven? Acá está dibujado el agüita debajo de las barras, o en barras verticales debajo de los nervios, cuando se encuentran en posición vertical, hace que se acumule agua o un mortero altamente poroso. Esto hace que se produzca una disminución de la superficie de contacto entre acero y hormigón y por lo tanto una disminución de la adherencia. Bueno, experimentalmente se puede comprobar que las barras paralelas a la dirección de hormigonado, o sea, acá estamos indicando, ven, la dirección de hormigonado viene así, o sea, esta es una barra vertical, es una barra paralela a la dirección de hormigonado, presenta mayor resistencia que las barras horizontales. Y a su vez, dentro de las barras horizontales, tienen mayor resistencia las que se encuentran en la parte inferior del elemento. O sea, si yo tengo, este es el fondo, si este fuese el fondo del encofrado, barras horizontales que se encuentren cerca del fondo van a tener mejor resistencia a la adherencia que barras que se encuentren bastante más arriba del fondo del encofrado. Bueno, acá tenemos un gráfico donde se han ensayado distintos tipos de probetas con barras ubicadas en distintas posiciones y en distintas alturas de la pieza. Entonces tenemos una barra puesta en posición vertical, después una barra horizontal próxima al fondo de la probeta y otra puesta más encima. Entonces vemos como la barra posición vertical tiene una resistencia mucho más grande que una barra horizontal en la parte superior del molde. Bueno, aquí tenemos valores de resistencia de adherencia en función de resistencia de hormigón para distintos desplazamientos relativos y nos marca las diferencias entre barras puestas en posición vertical y barras puestas en posición horizontal. También acá podemos ver la incidencia, o sea, también tenemos diferentes áreas de nervio, del factor FR que veíamos hoy. A medida que el factor FR aumenta, la resistencia también aumenta, que será el otro factor que vimos anteriormente. La resistencia de las barras ubicadas en la parte superior del molde del encofrado es del orden del 70% de las ubicadas en la parte inferior y estas a su vez un 50% de las barras verticales. El recubrimiento y la separación entre las barras cuando son escasos también son una causa de disminución de la resistencia de adherencia en el caso en que la rotura esté definida por propagación o por generalización de una fisura longitudinal. Acá tenemos 3 secciones transversales de viga, entonces puede verse tanto en este caso como en este caso que un recubrimiento pequeño puede generar una superficie de rotura por tracción también pequeña y consecuentemente una resistencia reducida frente a la adherencia. Algo similar ocurre cuando tenemos muy poca separación entre barra y barra. En este caso, el área de hormigón traccionado coincidente con la fisura es pequeña y por lo tanto la resistencia a la rotura por tracción del hormigón también lo es. Entonces acá se genera un plano preferencial de rotura. La tensión normal entre el hormigón y la barra de acero, que llamamos P sub T, modifica sensiblemente la resistencia de adherencia. Si la tensión es de compresión, como se puede ver en este caso, produce un confinamiento del hormigón que rodea a la barra y mejora la resistencia de adherencia en cualquiera de los dos tipos de rotura, tanto splitting como pull-out. En el caso de la generalización de una fisura de tracción, tener el hormigón comprimido efectivamente hace que se retarde o elimine directamente la rotura por tracción. Y en el segundo caso de pull-out, los ensayos demuestran que la presión esta de confinamiento mejora la resistencia de adherencia. Acá tenemos resultados de ensayos de la tensión sigma de extracción la tensión de confinamiento en función de la resistencia de adherencia, vemos que aumenta.
Esta presión de confinamiento puede ser producida en forma pasiva mediante el recubrimiento del hormigón que rodea la barra o de la presencia de armaduras transversales. O sino también en forma activa, por ejemplo, en el apoyo de una viga sobre la columna. Nosotros suponemos que tenemos esta que es una viga apoyada en una columna, entonces acá nosotros tenemos la reacción de la columna, esto genera una compresión en esta zona de acá, que justamente a la armadura longitudinal, lo tenemos acá, le genera esta compresión que vemos acá. Eso sería el caso de un confinamiento en forma activa. El confinamiento pasivo, provisto por el recubrimiento a la armadura transversal, puede mejorar el comportamiento frente a la rotura por tracción, pero no frente al corte o pull-out. Mientras que el confinamiento activo, como este que yo les indicaba recién acá, produce una mejora en el comportamiento en cualquiera de los dos tipos de rotura. Bueno, es muy importante tener en cuenta que así como una presión de confinamiento, como vimos recién, mejora la resistencia de adherencia, una tensión de tracción transversal a la barra, como vemos en este caso, ahora tenemos la fuerza aplicada en el otro sentido, ¿no es cierto? Entonces, una tensión de tracción transversal a la barra disminuye la resistencia de adherencia, incluso hasta hacerla desaparecer. Acá vemos en este cuadro, ¿no es cierto?, en este diagrama, donde a medida que aumenta la tensión de tracción transversal a la barra, disminuye hasta llegar a cero. Como a veces no resulta sencilla la valoración de las tensiones de tracción, resulta conveniente evitar esfuerzos de adherencia, es decir, anclajes o empalmes en aquellos lugares donde pueda existir tensiones normales de tracción. Es decir, donde yo sé que va a haber tensiones normales de tracción a la barra, no realizo ni empalmes ni anclajes. La forma en que se apliquen los esfuerzos tiene incidencia en la resistencia de adherencia. Se pueden ver, básicamente pueden incluirse dos situaciones. Una correspondiente a las cargas de larga duración, o sea, cargas que uno la deja aplicada a lo largo del tiempo. Y la otra es referida a las cargas repetidas. Tanto una como otra presentan un efecto similar sobre la adherencia, produciendo una disminución de la resistencia y un aumento significativo de los desplazamientos relativos. En esta figura se puede apreciar la disminución de la resistencia de adherencia en función del número de ciclos de repetición de carga. Para una relación, en este caso es una relación entre carga mínima y carga máxima de 0,10. Para valores de esta relación ya mayores o superiores al 70%, es decir, si tenemos tau B mínimo sobre tau B máximo igual a 0,7, el efecto de la repetición de las cargas es prácticamente despreciable. Es decir, esta curva pasa a ser prácticamente horizontal. Bien, hemos visto entonces una cantidad de factores que inciden en la resistencia de adherencia. Lógicamente, todos estos factores lo hacen en distinta medida y con distinta intensidad según las situaciones. También vimos que en muchos casos prácticos puede aplicarse la teoría simplificada de la adherencia. Recuerdan que significa suponer que la tensión de adherencia es constante e independiente del desplazamiento relativo. Como habíamos dicho, ¿no es cierto?, la adherencia es fundamental para la existencia del hormigón armado e interviene en tres aspectos. Uno, que era la función de anclajes y empalme, que permite que los materiales se transfieran los esfuerzos, es decir, que transfiere el esfuerzo del hormigón al acero y del acero al hormigón. Por otro lado, también tenemos la función de vínculo entre hormigón y acero, que hace que el material funcione como un material compuesto, permitiendo que la tensión de la armadura pueda ser variable a lo largo de la barra. Y por último, como habíamos dicho, el control de la fisuración. Bueno, en el caso de los anclajes y empalmes, la longitud de barra en la que se pone en juego la adherencia es grande, de aproximadamente 30 veces el diámetro de la barra.
Entonces resulta, bueno, a lo largo de esta longitud se producirán distintos desplazamientos relativos y consecuentemente también distintos mecanismos resistentes de adherencia, puede ser el pegado o el efecto tope. Es por eso que, bueno, resulta difícil y poco importante determinar las tensiones de adherencias y los desplazamientos relativos punto a punto. Más bien nosotros lo que nos interesa es la resistencia final de ese anclaje o de ese empalme. En consecuencia puede aplicarse la teoría simplificada de la adherencia utilizando directamente un valor constante de la resistencia. Eso es suficiente. En el caso de la función de vínculo entre hormigón y acero, la longitud de barra en la que se pone en juego la adherencia es menor que la anterior, pero las tensiones tangenciales también son pequeñas. Entonces acá también en esta situación vamos a poder aplicar la teoría simplificada de la adherencia. Ya para el caso de la fisuración, la longitud de barra es pequeña y las tensiones que se ponen en juego son importantes, o sea, no son despreciables. En este caso, la teoría simplificada va a requerir algunos ajustes más. Bien, el caso de la función de vínculo entre hormigón y acero lo podemos ejemplificar a través de la flexión. Supongamos tener una viga, como la que muestra la figura. Tenemos una viga simplemente apoyada, con una carga uniformemente distribuida, y acá tenemos el diagrama de momento flector. Bueno, frente a la solicitación de flexión, la viga de hormigón armado reacciona con un par interno constituido por una fuerza de compresión en el hormigón, tenemos acá la fuerza C, y una fuerza de tracción en las armaduras. Estas fuerzas obviamente están, ambas tienen igual intensidad y separadas por un brazo de palanca Z. A los efectos prácticos puede demostrarse que bajo cargas de servicio este brazo de palanca interno Z permanece constante independientemente de la magnitud del esfuerzo. Entonces nosotros planteamos el momento M como el esfuerzo T por el brazo de palanca Z. Si analizamos un elemento diferencial de longitud dx, vamos a tener en una de las caras un momento m y a una distancia de x vamos a tener un momento más grande que lo llamamos m más diferencial de momento. Este diferencial de momento, ¿cómo se calcula? Como la fuerza T por el diferencial del brazo de palanca Z más Z por el diferencial de T, de esfuerzo en la armadura. Como dijimos que el brazo de palanca Z se mantiene prácticamente constante independientemente de la solicitación, esto lo podemos simplificar, entonces decimos que el diferencial de momento es aproximadamente igual a Z por un diferencial de fuerza T. Es lo que significa que a lo largo de una longitud de barra de X, el esfuerzo de tracción habrá variado en un valor de T. Esta variación va a ser posible si en esa longitud de barra actúa la adherencia. O sea, yo necesito la fuerza de adherencia para equilibrar ese incremento en la fuerza T en la barra. Entonces, ese incremento de sub T lo equilibramos con la resistencia de adherencia, que es tau sub B por la superficie donde actúa, que es pi por el diámetro de la barra, el perímetro, por el diferencial de longitud X. Esto es igual al diferencial de momento sobre el brazo Z. Despejando la tensión de adherencia tau sub B, nos queda que es igual al diferencial de momento dividido diferencial de longitud X y dividido pi por dB por Z. Recordando que la variación del momento flector es el esfuerzo de corte V y llamando al perímetro pi por dB con la letra mu, obtenemos que tau sub B es igual al esfuerzo de corte V dividido mu por Z. Acá tenemos un ejemplo práctico para ver lo que les explicaba recién de la función de vínculo entre hormigón y acero. Tenemos esta viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida, su diagrama de corte y diagrama de momento flector. Tenemos una sección rectangular de 20 por 40 y acá tenemos momento flector máximo y el esfuerzo de corte máximo. Dimensionando la armadura nos da que tenemos por flexión que colocar 6 centímetros cuadrados.
Entonces acá adoptamos distintos tipos de armadura. Entonces tenemos 2dB del 12 más 2dB del 16, 3dB del 16 o 2dB del 20, que si ustedes ven prácticamente estamos todos en torno a los 6 centímetros cuadrados. Como pueden ver, el perímetro, a medida que tengo menos cantidad de armaduras de diámetros más grandes, el perímetro total sumado va disminuyendo. Eso hace, aplicando la expresión esta que vimos recién de tau sub b, que la tensión de adherencia vaya aumentando. Es por eso que siempre se dice que es preferible colocar mayor cantidad de barras de menor diámetro. Ahora vamos a ver entonces ya, nos vamos a meter en lo que es el reglamento CIRSOC 20105 y vemos la tensión. En rigor, el reglamento CIRSOC no establece taxativamente la resistencia de adherencia, aunque sí se la puede deducir a partir del cálculo de las longitudes de anclaje, que sí nos las da el reglamento. Entonces acá tenemos la expresión que nos define la resistencia, la resistencia de adherencia F sub B, que es igual a 0,28 por raíz de F'C, ven que es función de la resistencia a compresión del hormigón, y una cierta cantidad de factores que ahora vamos a ir analizando. C más K transversal dividido D sub B, dividido alfa, beta, gamma y lambda. Ambas resistencias, tanto la resistencia de adherencia como la de compresión del hormigón, se expresan en megapascales. Y estos factores que aparecen acá debajo son factores que tienen en cuenta los distintos, los factores más importantes que analizamos hoy, que nos hacen variar la resistencia de adherencia. El factor alfa es un factor por ubicación de la armadura. Vale 1 para el caso de buena adherencia y 1,3 para casos de mala adherencia. ¿Cuándo consideramos que una barra tiene mala adherencia? Cuando es una barra que está puesta en posición horizontal, de acuerdo a la orientación del hormigonado, con más de 30 centímetros por debajo. Entonces, en esa situación, o sea, barra horizontal con una capa de hormigón mayor a 30 centímetros por debajo de la armadura, se lo considera mala adherencia. Entonces, ahí el coeficiente alfa vale 1,3. Y eso hace que se reduzca, como está acá dividiendo, obviamente hace que se reduzca la resistencia de adherencia. Para el resto de los casos, alfa vale 1. Después tenemos beta, que es un factor por revestimiento. Beta vale 1 para barras sin revestir y 1,5 para barras revestidas con recubrimiento epoxi. Acá vemos entonces lo que veíamos hoy también, la incidencia de las barras revestidas, que reducen muchísimo la resistencia de adherencia. Y beta vale 1,2 en el resto de las restantes barras revestidas. Gamma es un factor por diámetro de armadura. Veíamos hoy también que era un factor que incidía en la resistencia de adherencia, y hacíamos la división con las barras de 16 milímetros. Decimos que gamma vale 1 para diámetros de barras mayor a 16 milímetros y 0,8 para diámetros de barras menor o igual a 16 milímetros. Nuevamente, como el factor gamma se encuentra acá abajo, para diámetros más chiquitos aumenta la resistencia de adherencia. Y lambda es el factor por hormigón con agregado liviano. Acá aparecen el tema de las características del hormigón en estado fresco, ¿no es cierto? Tenemos que gamma vale 1 para un hormigón de densidad normal y 1,3 para hormigones con agregados livianos. El otro término que nos aparece acá es este término que está acá arriba, que es C más K transversal dividido dB. Este término tiene en cuenta el confinamiento producido por el recubrimiento y la armadura transversal. Siempre se debe adoptar un valor menor que 2,5, porque si no se va a producir una falla por arrancamiento que no es controlada por el confinamiento. Entonces este valor siempre lo vamos a limitar a 2,5. Si nos da más grande, adoptamos 2,5. C es la menor distancia que hay entre el eje de la barra, medido desde el eje de la barra, al paramento de hormigón o a la mitad de la separación entre barras. O sea, es la menor distancia de acá hasta acá o la mitad
entre dos barras. Eso nos da una idea del confinamiento, ¿no es cierto?, o sea, del hormigón que está rodeando a la barra. El término K transversal es igual a la armadura transversal dividido su separación S por Fi dividido N. A transversal es la sección de la barra de armadura transversal. S es la separación entre barras transversales y N es el número de barras longitudinales cosidas por esa armadura transversal. Si nosotros tenemos el caso de una viga con un estribo, ¿no? Yo tengo el estribo y tengo las barras acá y acá. Entonces, N va a ser el número de barras longitudinales cosidas por esta armadura transversal. Entonces, si yo estoy analizando esta armadura longitudinal y la distancia que a mí me manda es la distancia de acá al borde exterior del hormigón, entonces la cantidad de barras longitudinales cosidas por la armadura transversal va a ser igual a 1. En el caso que la distancia que mande entre C1 y C2 sobre 2 sea esta C2, en ese caso el plano posible de rotura va a ser este así, que toma a las dos barras. Entonces, en ese caso, el número de barras longitudinales cosidas por la armadura transversal va a ser igual a 2, una y dos barras. Entonces, quiere decir que para una situación normal, o sea, de un hormigón de densidad normal, barras sin revestimiento, con un recubrimiento mayor que el diámetro de las barras y buenas condiciones de adherencia, se tiene que la resistencia de adherencia FB vale 0,28 de raíz de F'C para diámetros de barra mayor que 16 milímetros y FB vale 0,35 de raíz de F'C para diámetros de barras menor o igual a 16 milímetros. Para malas condiciones de adherencia, esta resistencia será un 77% de las anteriores, es decir, que se reduce en un 77%. Recordemos, ¿no?, que la resistencia a tracción por tracción del hormigón es de 0,33 de raíz de F'C, o sea, estamos con valores bastante similares. Bien, aquí a modo de ejemplo yo les puse las fórmulas que utilizan otros reglamentos, no el que vamos a utilizar nosotros para resolver los ejercicios en la práctica. Acá tenemos el reglamento CEP 90 que nos define la tensión de adherencia en función de ciertos coeficientes, Nu1, Nu2, Nu3 por FCTD. Nu1 es un factor en función del tipo de armaduras, vale 1 para barras lisas, 1,4 para barras indentadas y 2,25 para barras conformadas. Nu2 es un factor en función de la posición de la barra, entonces similar a lo que vimos anteriormente, vale 1 para barras de buena adherencia, también son barras horizontales a menos de 25 centímetros del fondo o más de 30 centímetros del borde superior o barras inclinadas entre 45 y 90 grados. Y para el caso de mala adherencia, como acá el factor está multiplicando, lo reduce a 0,7. Y Nu3 es un factor en función del diámetro de las barras. Vale 1 para diámetros de barras menor o igual a 32 milímetros y si no esta expresión que es 132 menos dB sobre 100 para diámetros de barras mayor que 32 milímetros. De igual manera, como hicimos anteriormente para el reglamento CIRSOC, quiere decir que para una situación normal tenemos que la resistencia de adherencia FB es igual a 0,48 por la raíz 2 tercios por FC, resistencia a compresión, elevado a la 2 tercios. El código modelo CEP también da una expresión bastante similar a la anterior, donde bueno, ahí tenemos los valores de los distintos coeficientes. Nu1, Nu2, Nu3 también es en función de los diámetros de las barras, 1 para diámetros menores a 25 milímetros y Nu4 que tiene acá todos estos variantes.
Bueno, acá vemos una comparación que hay entre los coeficientes para estos dos reglamentos, el CEP 90 y el Código Modelo 2010. Bueno, y acá a modo de ejemplo, entonces tienen para distintos valores de la resistencia a compresión del hormigón en función de la resistencia de adherencia, las curvas aplicando las fórmulas que tienen los distintos reglamentos. La que nosotros utilizamos, lo que vamos a utilizar es esta curva roja, que es la correspondiente al CIRSOC 2005.